¿Por qué tantos latinos eligen Miami y no otras ciudades de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque yo creo que Miami no se elige por casualidad, tampoco se elige solo por el clima, ¿no? Por las playas o por las fotos bonitas que circulan en las redes sociales, ¿no? Miami se elige porque millones de latinos o para millones de latinos al final te va resolviendo una ecuación que pocas ciudades de Estados Unidos logran resolver como al mismo tiempo, ¿no? Que es pertenecer sin desaparecer, avanzar sin romperse o progresar sin tener que renunciar del todo a lo que finalmente uno es, ¿no? Cuando una persona latina busca información, por ejemplo, sobre Miami, en realidad no está buscando como que la imagen postal o la información, no sé, bonita, ¿no? En realidad se está buscando una respuesta práctica a una pregunta que es mucho más profunda, ¿no? Que ¿puedo construir una vida en Estados Unidos sin sentirme extranjero todo el tiempo? En realidad eso es lo que se busca saber o se requiere saber, y es ahí donde Miami empieza como a marcar una diferencia estructural frente a otras ciudades del país. Claro, porque Miami no es una excepción cultural, en realidad yo te podría decir que es un sistema propio, ¿no? Independiente. Estados Unidos está lleno de grandes ciudades con tremendas oportunidades económicas: Nueva York, Los Ángeles, Houston, Chicago, Atlanta. Todas te ofrecen trabajo, crecimiento, posibilidades, todas te ofrecen lo mismo, pero Miami funciona bajo una lógica que es totalmente distinta, porque no fue diseñada como una ciudad donde los latinos se integran, ¿no? Fue diseñada y transformada con el tiempo como una ciudad donde los latinos finalmente construyen. Claro, es que eso es. Aquí no estamos hablando de una minoría tratando de adaptarse a un modelo o a un molde preexistente. No se está haciendo eso. En realidad, lo que se está haciendo es que estamos hablando de una mayoría cultural que se organiza, quizás al ritmo de la ciudad, al ritmo de los negocios, al lenguaje cotidiano, a los códigos sociales y hasta la forma en que se entiende el éxito. Y en Miami, al final, hablar español no es una ventaja competitiva ocasional, es parte como del sistema operativo de la ciudad, aunque cada vez menos, ¿ah? Y eso también lo cambia absolutamente todo, porque al final el idioma es como una arquitectura invisible de la ciudad. Porque en muchas ciudades de Estados Unidos el idioma puede ser una barrera que hay que escalar, ¿no? En Miami el idioma es una estructura que finalmente sostiene la vida diaria. Puedes trabajar, puedes emprender, puedes negociar, puedes comprar una propiedad, puedes ir al médico, puedes hablar con un contador o puedes resolver un trámite sin sentir que estás jugando como en desventaja por no dominar el inglés. Y esto no significa que el inglés no sea importante. Créanme que lo es tremendamente importante, pero en Miami no saber inglés no te deja del juego como desde el primer día, ¿no? Y esa diferencia psicológica es enorme porque al final, para una persona que está migrando, ¿no? El idioma no solamente es comunicación, el idioma es dignidad, es seguridad, es autonomía, y en Miami esa transición ocurre de manera progresiva, no es violento, porque finalmente terminas hablando inglés igual. Y por eso tantas personas lo eligen como un punto de entrada al país. Miami y la economía latina, yo creo que es importante también mencionar, porque al final es algo que otras ciudades no se entienden a tiempo, no lo entienden a tiempo, ¿no? Y Miami entendió antes que otras ciudades, yo te diría que esta pieza clave, que es el poder económico latino, que no es un futuro, es presente. No se trata solo de consumo, se trata como de una creación de valor. Entonces, bueno, las empresas, los restaurantes, las inmobiliarias, las constructoras, las clínicas, los estudios creativos, las plataformas digitales, los medios de comunicación, todo eso. En Miami, gran parte de la economía está impulsada por empresarios latinos que no solo participan, sino que lideran también. Y eso genera un efecto que es muy concreto, que son los modelos de éxito cercanos, ¿no? Cuando una persona llega a Miami, no solo ve comparaciones gigantes, ve personas como ella que ya recorrieron el camino, y eso reduce la sensación de imposibilidad. Eso es lo bonito, porque al final en otras ciudades el sueño americano al final se siente abstracto.
Y en Miami se siente totalmente replicable. Entonces, bueno, el clima yo te diría que también es un factor, ¿no? No es un lujo, es una variable del bienestar. Claro, porque al final parece un tema superficial el clima, pero créeme que no lo es. No, no lo es. El clima tiene un impacto directo en la salud mental, en la sociabilidad, en la energía cotidiana y para personas que viven de climas tropicales o templados, al final el invierno largo y oscuro de muchas ciudades estadounidenses no es solo algo incómodo, es algo emocionalmente desgastante. Claro, Miami ofrece una continuidad climática, uff, espectacular. Espectacular, porque no obliga al cuerpo a adaptarse como a estos ciclos extremos, ¿no? Y eso se traduce en vida social activa todo el año. Más movimiento urbano, más encuentros, más sensación como de vitalidad. Claro, eso es lo que da el clima, la sensación de vitalidad. Y no es casualidad que muchas personas que fracasan, como en este proceso migratorio, no lo hagan como por falta de trabajo, sino porque se desgastan emocionalmente y al final Miami yo te diría que reduce ese riesgo totalmente, porque al final Miami no te pide que borres tu identidad para avanzar. Y esto es uno de los puntos más importantes y menos dichos, yo creo. Porque en muchas ciudades avanzar profesionalmente implica suavizar el acento, cambiar un código, esconder referencias culturales, por ejemplo, adaptarse a un molde que no siempre es explícito, pero que se siente. Y Miami opera distinto. Aquí la identidad latina no es algo que se tolera, ¿no? Es algo que se capitaliza. La identidad latina en Miami se capitaliza. La comida, la música, el lenguaje, las formas de relacionarse, incluso el estilo de la negociación. Todo eso forma parte del tejido urbano. Todo. Y eso no elimina la competencia ni tampoco va a eliminar la exigencia, pero sí te diría que cambia la naturaleza del esfuerzo. Claro. Porque al final el esfuerzo, al final se enfoca en crecer, no en camuflarse. Ahora, la ubicación estratégica, porque al final Miami como un puente no es un borde, ¿no? Miami no funciona solo como una ciudad estadounidense, funciona como un nodo, es un puente en realidad natural entre América Latina y Estados Unidos y Europa. Eso es. Y eso tiene, por supuesto, implicancias reales en los negocios, en las inversiones y en la movilidad y para los emprendedores, para los profesionales independientes, por ejemplo, para los inversionistas inmobiliarios o para los creadores de contenido. Miami ofrece una ventaja estructural tremendamente importante, que es el acceso simultáneo como a varios mundos. No estás en el margen del sistema, estás en una intersección y eso explica por qué tantas personas no solo llegan a Miami, sino que se quedan, se reinvierten, ¿no? Ahí mismo y construyen estas redes a largo plazo, que son tan importantes ahora con respecto al mercado inmobiliario, como un reflejo de la decisión latina. Yo te diría que el crecimiento inmobiliario de Miami no solamente es una especulación, va mucho más allá, es una decisión colectiva. Personas que al final deciden anclarse, no solo por probar, comprar, invertir, establecerse, uff, claro. Al final, a diferencia de otras ciudades donde el mercado inmobiliario es inaccesible como para los nuevos inmigrantes, yo te diría que Miami ofrece todavía una diversidad de tipologías, de barrios, de estrategias de entrada. No es fácil, pero es comprensible y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Cuando una ciudad permite proyectarse, finalmente deja de ser una ciudad transitoria. Entonces Miami no promete ninguna perfección, al final promete posibilidades. Y es importante decirlo con claridad porque Miami no es perfecta. No hay que pensar que es una ciudad perfecta porque en realidad tiene problemas reales, lógicos. Tiene costo de vida súper alto, tráfico, desigualdades, está la presión inmobiliaria, pero la diferencia está en cómo esos problemas se perciben hoy en día. Y en Miami el esfuerzo tiene sentido. La ecuación no está rota. La gente siente que aunque no sea fácil, vale la pena totalmente el esfuerzo. Y esa percepción es decisiva. Muchas ciudades ofrecen hoy en día estabilidad, otras te ofrecen oportunidades y Miami ofrece una combinación que es imperfecta, pero es viva, de ambas, ¿no? ¿Y por qué Miami y no otra ciudad? ¿Por qué?
¿Por qué Miami no te exige, no sé, como que siento que no te exige elegir? Es que Miami tiene algo muy especial, es que no te olvidas de quién eres. Si eres latinoamericano no te vas a olvidar quién eres y qué es lo que quieres llegar a ser. Como que no te hace perder la identidad, porque al final no se trata como de una excepción, sino que es como parte del diseño urbano, una ciudad, una capital latina, porque al final te permite crecer sin desconectarte del mundo del que vienes. Si eso es lo lindo que tiene Miami. Porque al final habla tu idioma literal y simbólicamente, porque convierte la migración en construcción, no solo en supervivencia. Es bonita su ideología, si nos ponemos a pensar. Por eso cuando alguien busca información sobre Miami, en realidad lo que está buscando es entender si ese equilibrio es posible o no. Y para millones de latinos al final la respuesta ha sido muy clara, que al final Miami no es un atajo, es una plataforma. Y entender eso, por supuesto que va a cambiar completamente la conversación. Lógico. En realidad, pienso que Miami es parte, es como una ciudad más de Latinoamérica dentro de Estados Unidos. Y ese desarrollo, ese diseño, esa ideología, yo la encuentro linda. No sé, algunos confunden a veces algunas cosas, pero Miami es una ciudad muy sexy, muy bien pensada y yo creo que es muy atractiva. Por eso creo que es importante analizarlo y si a ti te gusta este tipo de análisis, tú crees que es algo en ti y resonó, ¿no? Te agradecería por favor que lo apoyes con un like a este video. Me gustaría saber tu opinión, porque hay muchos que dicen que no están de acuerdo, hay muchos que dicen que Estados Unidos está en decadencia, hay muchos que opinan tantas cosas y bueno, ¿por qué no comentarlo? Yo creo que analizar esta parte de Estados Unidos es algo que nos enriquece a todos los que vivimos en países de habla hispana. Entonces, entenderlo es parte de nuestra cultura. Así que nos vemos en el siguiente video. Que estés bien. Chao.